El domingo pasado hablábamos de que justamente fue el fin de semana pasado, que ya no recuerdo qué día fue. Creo que fue viernes y sábado, 14 y 15 de Nisan, o fue sábado y domingo. Sábado y domingo, ¿verdad? Sábado y domingo fue 14 y 15 de Nisan, por lo tanto fue exactamente la fecha en la que Jesús murió, fue crucificado. Esta falta de coincidencia con la Semana Santa es por el cambio que se hizo en un tiempo para quitar todo vestigio de judaísmo, del cristianismo, y nos hemos quedado con una fecha, o el mundo se ha quedado con una fecha que no es exacta. Por lo tanto, la semana pasada hablamos acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, y es el cumplimiento de aquella Pascua en que Dios sacó al pueblo del cautiverio en Egipto para que nunca más volvieran a ser esclavos. Y gracias a Dios por esto. Amén. Yo he disfrutado mucho este tiempo de oración. Para mí ha sido muy especial. Vamos a ir rápido a la palabra. Lo que te voy a compartir ahora, comencé a compartirlo el otro domingo y es algo que es una palabra que la conozco casi de memoria, pero estos textos de Hebreo, capítulo 11, capítulo 12, son para vivirlos. Y a veces yo me siento muy mal porque sé que no confío en Dios de la misma medida en que debería confiar en Él, conociendo quién es Él. Yo recién le decía al Señor, con todos los años vivido, debería ser un hombre de mucho más fe de la que tengo, porque debería haberte conocido. Y luego pensaba, no me alcanzaría una vida para conocerlo a Él. Y vamos descubriéndolo. Y no sé, creo que si todos los que están aquí, los que están escuchando esto por internet fueran sinceros 100%, no digo que no lo seas, pero si hacemos un acto de sinceridad, te das cuenta que nunca vas a confiar en Dios en proporción a su fidelidad y a lo que Él es. Siempre nuestra fe va a estar por debajo de la maravilla y de la sorpresa que siempre será su presencia y lo que Él pueda hacer. No digo que debemos ser incrédulos, pero sí digo que es maravilloso que Él nos va a seguir sorprendiendo siempre. Y que cada vez que Él se manifieste vamos a pensar, he sido incrédulo comparado con todo lo que tú has hecho y con todo lo que tú eres, Dios. Dice el Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto sigue la línea de lo que hemos venido hablando en este último tiempo. Es la misma línea de Efesios, de Filipenses, es la misma línea de Colosenses 3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y vuestra vida está escondida con Él. Yo les decía el domingo pasado, la Biblia dice que nosotros estamos unidos a Cristo, porque Él nos representó. Él nos representó aquí en la tierra, Él nos representó al morir, Él nos representó al resucitar, y Él nos está representando delante del Padre. Por la unidad que tenemos con Él, por el Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo a esto en el Evangelio de Juan, está registrado. Jesús dijo, para que sean uno, como el Padre y yo somos uno, y que entendáis, dijo Jesús, que el Padre en mí, yo en el Padre, y vosotros en mí. Como diciendo Jesús, si vosotros estáis unidos a mí, vosotros estáis conmigo en el cielo. Por eso yo te decía el domingo pasado, nosotros a veces cuando vemos a los seres humanos pensamos que estamos viendo todo, y en realidad lo que tú estás viendo de alguien y lo que percibes de alguien es como el zapato de un cuerpo, porque el cuerpo encierra solo una pequeña porción de lo que es el alma humana. El alma es mucho más amplio que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero el alma humana está diseñada por Dios para estar en unidad con Dios. De hecho, cuando Dios creó al ser humano, lo creó en un nivel intermedio entre Él y toda la creación, para que transmitiera la vida del cielo a toda la creación. Es evidente que el ser humano tenía que ser siempre como un puente, como un canal de vida
de transmisión de vida. Esto se cortó por nuestras rebeldías, por el pecado. Esto lo cortó y lo dañó a Adán. Pero lamentablemente todos nacemos ya con esta inclinación. Por eso era necesario que Cristo viniera. Lo cierto es que hoy, al estar nosotros unidos a Cristo, si Cristo está delante del Padre, nosotros estamos delante del Padre. Y porque Cristo está delante del Padre, nosotros estamos en el cielo con Él, aunque estemos aquí en la tierra. Y porque Él murió y resucitó y envió su Espíritu Santo a nuestras vidas, Él está con nosotros en estos días aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros en Él y Él en nosotros. Como dice Deuteronomio, el Dios eterno es tu refugio y aquí abajo los brazos eternos. Y esta es la maravilla de caminar con Dios. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con los ojos agachados, abajo, viendo los zapatos, nuestros propios zapatos. Entonces siempre estamos pensando en que Dios esté con nosotros aquí y no vivimos la realidad de estar nosotros con Él allí. Por eso vivimos una vida cristiana media, cargada de quejas, de inseguridades, de temores y de la incertidumbre de qué va a pasar, y siempre pidiéndole a Dios que solucione mis problemas temporales, pero no aprendemos a vivir en esa eternidad con Dios, donde el alma se nutre de lo eterno. Y esto tiene que ver con la oración. Pero este texto habla de cosas maravillosas, porque habla de la vida cristiana, como lo que estamos viviendo en este tiempo, en medio de conflictos. Habla de mirar hacia atrás y de mirar hacia adelante. Habla de mirar hacia atrás no para ver tu pasado. Habla de mirar hacia atrás para ver a los que te precedieron. Habla de mirar a Cristo, porque es el autor y el consumador de la fe. Y habla de mirar hacia adelante, porque te habla de un camino, donde Cristo es el ejemplo de un camino para vida. Todo eso engloba en estos 4 o 5 versículos, de los primeros versículos de Hebreos, capítulo 12. Habla de los testigos, dice, teniendo tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Estos testigos son los que aparecen en el capítulo 11. Todo un grupo de personas que vivieron antes, que caminaron antes y que nos demuestran con su vida que Dios es fiel. Que sus vidas demuestran que se puede confiar en Dios, que Dios siempre estará, que la historia de sus vidas son escritos que permanecen en la historia, nuestra historia, porque tú puedes ser judío o gentil, da exactamente lo mismo, sea como sea. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Todos somos hijos de Dios por la fe, porque por la fe somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, nosotros llevamos en nuestra vida los genes de Abraham. Ayer mi hermana me mandaba un mensaje que se encontró con un hombre que manda a uno de sus hijos al colegio donde ella trabaja. Y ella lo miró y le dijo, oye, ¿tú conoces a Dani Palma? Y él se sonrió y le dijo, sí, yo cuando vi tu apellido me imaginé que eras su hermana. Y era un antiguo compañero mío. Y comenzaron a hablar y recordar cuando éramos amigos, compañeros en el instituto. Y él dijo, sí, me acuerdo, bueno, con mucho cariño. Y le habló de algunas características mías, le habló de las buenas. Y le habló de algunas características mías. Y dijo, siempre me acuerdo, Dani, de esto. Y entonces mi hermana le dijo, mientras hablas de mi hermano, parece que estuvieras hablando de mi hijo Lauti. Es que estás describiéndolo a él. Y este hombre se sonrió y le dijo, ¿cómo es la genética? Porque ella decía, es que estás describiéndolo a mi hermano y en realidad estás describiendo a mi hijo con su edad. Bueno, ya un poco más grande, ¿no? Y él le dijo, ¿cómo es la genética? ¿Qué verdad es esta? La Biblia dice que nosotros hemos nacido de la simiente de Abraham, de los genes de Abraham. Literalmente dice de la semilla de Abraham. Bueno, en griego dice otra palabra que es más explícita. Nacimos de él. Por lo tanto, nosotros llevamos el germen de la fe adentro. ¿Lo entiendes a esto? Pero ¿cómo nos cuesta esto? Y Hebreos 11.1 habla de esto. Y primero describe la fe. Y dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, según este texto, es una actitud hacia alguien. ¿Me lo bajas un pelín encima? Aquí. La fe es una actitud hacia alguien. La fe no es una
una manifestación mágica, sorprendente. Que un día te levantas y dices, uy, tengo fe. Es cierto que en algún aspecto algo así es, porque la fe también viene por el Espíritu Santo. Pero la fe es una actitud. Es una actitud que tiene que ver con la experiencia con Dios. La despierta el Espíritu Santo en tu vida, revelándote quién es Dios. Por eso tenemos fe. Porque en definitiva, la fe es una actitud hacia alguien. Es confianza. La palabra confianza, de hecho, se deriva de fe. Es una actitud de creencia en lo que alguien promete o lo que alguien dice. La fe es la certeza de lo que se espera, dice Hebreo. Porque estás convencido que quien te lo ha prometido lo cumplirá. Yo te decía el otro día, la fe es una actitud que despierta en cada ser humano un estado de ánimo, como puede ser la alegría, como puede ser la tristeza, un estado de ánimo que se llama esperanza. Esperanza. La esperanza es un fruto de la fe. Pero bueno, yo ya te hablé de la esperanza en otras predicaciones. Los testigos que se mencionan aquí basaron su vida en la fe. Basaron su vida en la fe. Desarrollaron la vida como una carrera de fondo, no como hechos puntuales. Nosotros hoy vivimos en un mundo que ha empujado muchísimo al individualismo y al éxito personal. El éxito personal es una fantasía que solamente la consigue uno de un grupo, porque no existe el éxito personal. El éxito personal es una gran mentira. No existe el éxito personal si no hubo un apoyo comunitario para que esa persona alcance tal éxito. Por lo tanto, nunca el éxito es personal. El éxito es de la comunidad que lo apoyó. Llámese familia, llámese tribu, llámese iglesia, llámese lo que sea. Hay muchos hombres y mujeres exitosos en muchos lugares del mundo que son hijos de inmigrantes que nunca terminaron de hablar bien el país al que llegaron. De hecho, el creador de la vacuna Pfizer es turco. Bueno, es alemán, pero es hijo de turcos, que conoció a su esposa, también una científica, y trabajaron juntos formando el laboratorio que han creado esta vacuna. Y ella también es hija de turcos. Entonces podemos hablar del éxito económico de estas personas, pero no puedes hablar del éxito económico de estas personas sin pensar en los padres, que vete a saber tú de qué trabajaron para que ellos llegaran a esto. El éxito personal no existe. Si nosotros somos sinceros y honestos, tenemos que pensar que el éxito personal no existe para nosotros. Gracias a Dios por todos los que colaboraron y nos apoyaron para que lleguemos a ser lo que somos. La vida no está basada en eventos puntuales ni mágicos. La vida es una carrera de fondo, que no solamente la estás corriendo tú, la corrieron los que vinieron antes que tú corrieras. Es una carrera de fondo. El 1 de abril, le decíamos a muchos hermanos, se los compartimos a esto. Lili y yo hemos celebrado nuestros 29 años que llegamos a España. Si yo miro para atrás, veo una carrera de fondo. Veo momentos altos y bajos, veo de todo ahí. Veo cómo ha cambiado mi vida. Veo que las lágrimas me hicieron pensar muchas cosas. Y por eso oraba recién y lloraba, porque le decía, Señor, mi vida debería ser un cúmulo de conocimiento y de confianza en ti. No sé si realmente confío en ti en comparación con todo lo que tú has hecho por mí. Y a veces me siento mal por esto. Porque la vida es una carrera de fondo. Y estos personajes que aparecen aquí en Hebreos, que no los menciona todo porque el autor de Hebreos dice, me faltaría el tiempo para contarlo. Léelo, por favor, luego en tu casa. Son esos testigos, personas que con sus vidas atestiguan que Dios es fiel. Son los que fueron delante tuyo en la vida, marcándote los árboles del bosque con una tiza para que cuando llegues a esa etapa de tu vida no te pierdas. Porque alguien te escribió en ese árbol diciendo, sigue por aquí, este es el camino, vas bien, no tengas miedo, no te vas a perder. Yo intento con mi vida, de alguna manera, marcarle los árboles a mis hijas. Cuando ellas tengan mi edad, muy posiblemente yo ya no esté aquí. Es más, intento marcárselo a Tiago y ahora a Olivia cuando llegue.
o a estos chiquitos de la iglesia que vienen aquí. Seguramente cuando ellos tengan mi edad yo ya no voy a estar aquí. Pero espero haber dejado marcado algún árbol diciéndoles, este es el camino, hijo. Este es el camino, no tengas miedo. Esto dice este texto, nunca te olvides que tienes una nube de personas a tu alrededor en tu historia que atestiguan Dios es fiel. Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que ha sido constituido el universo. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio, más excelente que el de Caín. Porque Abel ofreció verduras y Caín ofrecía corderos. Pero porque a Dios se le ocurrió, en parte sí, pero en otra parte porque hay un principio detrás de esto, y es la vida. Caín entendió que a Dios hay que venir con la vida en las manos. Abel entendió que a Dios hay que venir con vida en las manos. Caín vino con lo que él mantenía, con lo que él recuperaba, con lo que se siembra el año que viene. Alguien me dijo un día, significa entonces que si Caín hubiera criado ovejas como Abel, en lugar de traer el cordero, traía la lana, ¿no? Exactamente. Toma, Dios, yo te doy esta parte. No quiero tu vida. Porque en definitiva nuestra vida viene de Dios y a Dios volverá. Y te voy a decir algo, cuanto antes vuelva mejor. Porque el día que cierre los ojos a este mundo ya no hay tiempo para volver a Dios. Nuestra vida eterna se afirma en este tiempo, en este mundo, en nuestras decisiones. Esta gente entendió que la vida venía de Dios y a Dios tenía que volver. Que la vida no era propiedad humana. La vida es un don de Dios y que a Dios debe volver algún día. Por eso aún nuestros hijos tienen que ser puestos como ofrenda delante de Dios. No para ser sacrificados, sino para decirle, Señor, tú me lo diste, tuyo es. Tuyo es. Todo aquello que Dios te ha dado siempre tiene que volver a Dios. Siempre. Honrar a los que te honran. Bendecir a Dios con todo lo que Dios te ha permitido adquirir en tu vida. Bendecir a otros. Y nunca, nunca, nunca sembrar para muerte. Nunca. Pero bueno, este texto habla de Enoc, no te voy a predicar de cada uno de estos, tal vez el otro domingo sí, pero ahora no porque se me va a ir el tiempo. Versículo 6 dice algo interesante, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes tener unidad con Dios si no le crees a Él. No puedes convivir con una persona con la cual estás en duda siempre. No puedes tener una buena relación si toda la vida estás dudando de él o de ella. No se trata tanto por Dios. El gozo de Dios es cuando un pecador se arrepiente. En realidad es cuando un hijo vuelve a casa. Pero alguien que está marcando distancia con Dios y lo mira de lejos no termina de satisfacer. No porque Dios tenga emociones humanas, sino porque se crea un ambiente que tiene que ver con el gozo. Porque al fin y al cabo el gozo tiene que ver con la satisfacción plena del alma. Y no hay satisfacción plena del alma, del ser humano, hasta que no tiene una comunión profunda con Dios. Y esta comunión no se alcanza sin fe. Tienes que confiar. ¿Sí o no? Una chica y un chico se unen en el matrimonio. Se quieren mucho. Y en un momento dicen, podríamos tener un hijo. ¿Qué te hace pensar que puedes tener con él un hijo? Que puedes tener con ella un hijo. ¿Qué es lo que te hace pensar? La confianza es saber que vamos a estar juntos siempre. Que a este hijo no le va a faltar papá o mamá mientras estemos vivos. Por eso, si no confías en él, qué difícil es una relación plena. Por eso te digo, le pido perdón a Dios por mis dudas. No pienses que soy un perdido pecador, pero te puedo asegurar que todos de alguna manera tenemos alguna lucha en el alma. Y si cuando mires a Dios te vas a dar cuenta que nunca tu fe es proporcional a la magnitud de Dios. Y esa es la gracia. Esa es la gracia. Que nuestra poca fe, Él sigue manifestándose como si tuviéramos fe en abundancia.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que al fin y al cabo es galardonador de aquellos que le buscan a Él. Precioso esto, ¿verdad? Y sigue hablando y hablando por la fe. Y luego habla de Abraham y habla de Sara y dice que buscó una ciudad. Yo ya te prediqué de esto hace 1 mes y medio atrás, 2 meses, que Abraham caminaba buscando una ciudad cuyo constructor es Dios. Salió sin saber a dónde iba porque confiaba en Dios. No hacía falta que Dios le contara detalles. Bastaba con saber, Dios me llamó, yo voy. Eso está diciendo aquí. Bueno, es algo maravilloso. Sara, siendo ya mayor, dice, estéril, tuvo fuerzas para concebir. Y habla de Abraham. Pero el versículo 13 dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Sabes de quién está hablando? Del Mesías, de Jesús de Nazaret. Ellos anhelaron ver el día de la venida del Mesías. Pablo, cuando escribía el otro día, yo te lo leía, siendo Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo decía, wow, yo no sé si has reparado en esto, pero el que está escribiendo esto era un judío fariseo que toda la vida esperó al Mesías. Toda la vida esperó al Mesías. El Mesías restaurador del reino de Israel, el Mesías que traería sabiduría, que traería libertad, el Mesías que uniría al pueblo, el Mesías que restauraría el reino, te dije recién. Y de pronto, camino a Damasco, se le aparece este Mesías diciéndole, ¿por qué cuando me persigues? Porque cuando los persigues a ellos, me persigues a mí, Pablo. Le estás pegando patadas a un punzón de los bueyes. Estás pegando patadas, no al aguijón de una avispa, era lo que punzaban a los bueyes. Te estás lastimando, Pablo, porque luchas en contra mío. Y yo, si hubiera sido Pablo, hubiera dicho, cuando conocí a Jesús, diciendo, Dios mío, si nacimos casi en la misma fecha, hemos sido contemporáneos y nunca pude estar contigo. Y yo te perseguí, me enfadé y discutí con esto, y tú estabas aquí. Y luego Pablo se entrega a esto y decía, ese es el Mesías, el que se hizo hombre y murió por nosotros y murió en la cruz. Y no es que vino a restaurar el reino de Israel, porque ese concepto nace mucho más aquí en la historia que Génesis. Jesús vino a restaurar lo que se rompió en Génesis. No es el reino de un pueblo, es el reino de Dios. Es el reino de los cielos que Adán lo dañó. Y Pablo se entrega en esto y dice, y ellos murieron esperando esto. Y mira lo que dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Es que no tenían una casa paterna. Es que este texto habla de algo precioso y habla de la patria. Habla de la patria. ¿Sabéis lo que es la patria? Yo no sé si sabemos lo que es patria, y te lo digo con todo el dolor de mi alma. En la España moderna, o de los últimos siglos por lo menos, no se sabe lo que es patria. Aunque algunos la viven, y yo la viví. Pero el politiqueo horrible, aún desde la época de los absolutistas y los liberales, destruyeron el concepto de patria. Hay nacionalismos, pero no hay concepto de patria, aunque en el fondo el concepto siempre estará, porque eso no se puede quitar. Ahora te voy a explicar lo que es la patria. Conforme a la fe murió en esto sin haber, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender, mira lo que dice, que buscan una patria. Y luego dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la patria celestial, por lo cual Dios no sabe. Vamos a volver de nuevo. Buscaban una patria que tenía que ver con Dios. Por esa razón, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Nunca te voy a negar, dijo Dios, porque tú estás caminando hacia mi casa buscando una patria nueva. Porque les ha preparado una ciudad. Te lo vuelvo a leer. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Patria, patria, tanto en griego como en latín. Los romanos, ¿saben que tenían un himno a las legiones romanas? Que por cierto es muy bonito. Miren que a mí me caía muy mal Roma, y me cae muy mal, me caía como si hubiera vivido en aquel tiempo.
Me cae muy mal Roma. Y por todo lo que fue Roma, ¿no? Pero salvo en la ingeniería y en la arquitectura siempre los admiré, a los romanos. Pero la canción Patria de las legiones romanas es muy bonita, muy bonita. Aparte tiene una cadencia muy bonita y la letra es muy bonita. Y habla de patria, de Roma como patria. Esta canción te da a entender algo, como si fuera su madre. No porque te esté hablando aquí de la madre patria rusa, por favor. Por eso te digo, el politiqueo nos ha hecho tanto daño con conceptos que nos han metido. ¿Sabes lo que significa patria? Patria es la tierra de tus padres. Patria es la tierra donde naciste. Patria es la tierra que llevas en el alma. Yo me crié en Argentina pensando en esta patria. España, Andalucía. Mi abuelo siempre me habló de los pavos que él pastoreaba. No que fuera pastor cristiano evangélico, por favor. Pastoreaba pavos de pluma. No, porque tú dices, lo mismo era pastor y estaba enfadado con la iglesia. Decía, todo eran pavos eso. No, eran pavos de verdad. Él pastoreaba pavos porque faenaban pavos donde él vivía, yo qué sé. Criaban pavos y hacían de todo con esos pavos. Y no eran 2 o 3 porque lo mandaban a criar pavos, a pastorearlo a los pavos. Me habló de Almería, me habló de los olivos, me habló de tantas cosas. Me hablaba del vino, del aceite. Mi padre más adelante puso uvas y mi abuelo allí en Argentina puso olivos. Recuerdo un día mi padre se enfadó conmigo porque decía, no hables como tu abuelo, porque yo quise decir gusano y dije gurrano, ¿no? El gurrano este. Era muy de pueblo mi abuelo. Y yo me crié en otro país. Pero había en el fondo un anhelo. Cuando tuve 5 años le dije a mi madre, yo te llevaré a España, mamá. De hecho, mi madre lo recordó cuando caminamos por Granada. Mi abuelo murió sin ver este lugar, sin volver aquí. Mi abuelo murió en Argentina con carta de ciudadanía, teniendo la posibilidad de haber sacado pasaporte, pero siempre pensó, quiero volver a España, pero nunca pudo. Y yo llevé esa nostalgia adentro. Mi hermana siempre dice, ¿te das cuenta, Daniel? Nosotros siempre vivimos, somos una familia con nostalgia. Mi madre un día, cuando yo me fui, me dijo, yo sabía que te ibas a ir, que ibas a volver. Para nuestra familia, España no es ir a España, es volver a España. Pero hoy estoy aquí. Y me acuerdo de los mates y los asados de Egipto. Me acuerdo de Argentina. Y veo como que llevo 2 patrias dentro mío. Y mis hijas hablan de Argentina. Con una añoranza, con una nostalgia. Eso es patria. Es el lugar donde naciste. Es el lugar donde nacieron tus padres. Es el lugar que tal vez nunca viste, pero siempre deseaste volver. Faltaba que mi familia se llevara una llave como tanto, ¿no? Pero siempre pensando, algún día volveremos, algún día volveremos, algún día volveremos. Eso es patria. Patria significa literalmente, viene de pater. Viene del lugar de tus padres. Estábamos sentados con Lili en la sierra el otro día, escuchamos de lejos el cencerro de unas ovejas, vimos todo el paisaje. Y ahí abajo había una granja, la tierra labrada, unas ovejitas. Y yo le decía a Lili, dentro de unos años, cuando el Señor ya proponga otro pastor para esta iglesia, yo creo que me vendré aquí. Iré los domingos a los cultos y si me quieren invitar a predicar, encantado. Y como ahora internet, todo lo demás, me pondré aquí internet y desde aquí haré lo que tenga que hacer. Y volveré a la tierra. De hecho, en mi casa tengo un huerto. Y todos los años digo, se acabó, porque es más barato comprar los tomates en la frutería que labrarlos yo. Pero este año otra vez, ya tengo mis tomates plantados, mis pimientos. Tengo otras cosas más sembradas, las lechugas, las espinacas. Y siempre la misma historia. Cuando hay una tierra negra, siempre, no puedo con mi tradición, mi padre me lo metió, coger la tierra y olerla. Y decirle a Lili, ¿es buena o es mala tierra? Esa es la patria. Es lo que llevas adentro.
Es el recuerdo, te lo vuelvo a decir, de un lugar que probablemente ni conociste. Es Finlandia para ti. Es entrar a un lugar y oler a madera. Y a tortas de canela y cositas de estas. ¿Lo entiendes a esto? Es el lobo que todo perro lleva adentro. La perra de Ana se pone a cavar apenas encuentra algo blando. Si le dan comida en pienso, ya no necesita cavar para guardar una presa. Pero sigue llevando un lobo adentro. Y ve unos perros chiquititillos cavando. Tú dices, pero si eres un comino, no eres un lobo. Pero él cava como si fuera un gran lobo que va a guardar por si mañana no cazan, tiene la comida escondida ahí. Si aquellas personas, dice el autor de Hebreo, estaban pensando en volver a esa patria, si estaban pensando en esa patria, hubieran vuelto. Pero ¿sabes lo que habla este texto? De un cambio de identidad tan grande, que llegaron a ser la vida de Dios su patria. Y aunque siempre llevaremos en el alma, y yo llevaré en mi alma aquellas tierras, aquella gente, aquellas costumbres, aquella cultura, que fue mi cuna, la fe te hace pensar que hay algo que es tu verdadera patria más adelante, que es una casa a la que tienes que volver, y es la casa del Padre. Esto habla de una transformación tan grande producida por Dios en la identidad de los hijos de Dios, que aunque tengas patria aquí, no reniegues de ella. De hecho, yo no reniego y te estoy hablando de esto, es evidente, ¿no? Con un amor y con una emoción, porque te estoy abriendo el corazón. Sin embargo, todo eso lo llevo en mi alma, pero mi camino me lleva a otro lado. Mi camino me lleva a la presencia de Dios. Y este texto dice eso. Por eso Dios, aquellos que han decidido poner los ojos en esta patria celestial, le honran a Él y hacen que Él nunca se avergüence de ello, porque han decidido mirar hacia adelante diciendo, mi casa es esta, tu presencia es mi patria. ¿Lo entiendes a esto? No reniego de mi patria, pero hay una identidad mucho mayor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, sus vidas, te dije recién, atestiguan que la fe es mucho más que una creencia. Fue una identidad. Fue una identidad. Por eso mira para atrás y piensa en aquella gente que vivieron de esa manera, que soportaron situaciones terribles, espantosas. Muchos de ellos, si le contaras del COVID, se reirían. ¿Sería el COVID? Si supieran lo que vivimos nosotros. Había lepra, ¿eh? Había otros virus que no teníamos ni idea cómo se llamaban. Y había un virus peor que se llamaba Nerón. Nos perseguía por todos lados, nos apresaba y quemaba a nuestra gente en las calles cuando estaban vivos. Los torturaban, los mataban, los arrojaron a las bestias. La carta a los romanos fue escrita 10 años antes que se desatara una persecución espantosa por Nerón en Roma. Los mismos que leyeron la misma carta que tú lees en Romanos, muchos de ellos murieron en los circos romanos y murieron quemados en las calles. Mucha de esta gente te diría, ¿COVID? Cuídate, te diría, pero alza los ojos y mira. Vuelvo a decir esto, no estoy hablando de esto para decirte sé imprudente, no saquen lecturas, que nadie saque lecturas de cosas que no he dicho, ¿vale? Simplemente te digo que en el pasado tenemos gente que nos atestigua que el camino que transitamos lo podemos transitar. ¿Problemas económicos? ¿Cerrarán empresas? ¿Sabes cuántos hijos de Dios tuvieron que cerrar sus puertas detrás? Miremos un poco la historia de Granada. No hablemos de los cristianos, pero sí podemos hablar de judíos expulsados de aquí. Vas por el Realejo y por un montón de lugares, la casa de tal, y ves la casa y tú dices, este era un militar que vino con Isabel la Católica. Y cuando ves la construcción de la casa, aunque le han puesto cosas católicas, te das cuenta que era una casa judía o árabe. Alguien la cerró y vino otro y la abrió y dijo, ahora es mía porque la reina me lo regaló.
y se fueron sin nada. Mucha de esta gente, muchos cristianos que pasaron, muchos de los que están en el Antiguo Testamento, nos hacen ver que el camino con Dios puede ser un camino de vida, basado en la fe. Pero no la fe de que Dios me responde en momentos determinados, la fe en una carrera de fondo. Todavía no acabó la película. Todavía no se ha dicho lo que va a ser, o no ha sucedido lo que va a ser. Por eso toda esta gente tuvo una actitud que es la fe, de confianza en Dios y en sus promesas que le llevó a desarrollar la vida como un camino que al fin les hizo ser parte del plan de Dios. Porque no solamente escogieron un camino, ellos fueron también camino. ¿Lo entiendes a esto? La vida del que te precedió, si la observas un poco, si fue un hombre o una mujer de fe, te das cuenta que es un camino. Es un camino. Porque ellos te marcan el camino. Te lo dije recién, han pasado por allí, te han marcado con tiza los árboles del bosque. Son los que hasta hoy nos siguen marcando el camino por su vida de fe. Son los que nos muestran el camino a casa. Necesitamos tener bien en claro hacia dónde vamos, porque siempre hacia dónde vas, iba a decir hacia dónde tú vas, ¿no? Y me sonó a cubano, ¿no? O a venezolano. Entonces dije, bueno, hacia dónde tú vas. Hacia dónde vamos determina el camino. Hacia dónde vayas tú, ¿a dónde quieres ir? Pues eso determina el camino. Y el camino a esta patria celestial, el camino a la unidad con Dios, a la comunión con Dios, tiene que ver con el camino del reino de los cielos. El lugar donde Dios añade todas las cosas. Ese es el único camino que cuando tú lo buscas, todo vendrá por añadidura. Ese es el único camino en donde aún los problemas ayudan para bien. Romanos 8. Y el mar en la salida. El mismo mar que fue un problema fue el mar que destruyó Egipto. El mar no era un problema, era la herramienta de Dios para cortar con el pasado. Por lo tanto, es el único camino que trae todas estas cosas. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo comenzó nuestra historia. Mucha gente dijo que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es verdad en gran parte, pero también es una gran verdad que deba llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles o de aquellos primeros cristianos, porque el Espíritu Santo actuó a través de ellos como herramienta. Ellos fueron canales, fueron hombres y mujeres de fe, se subieron a barcos que iban a hundirse y no se hundieron, como el caso de Pablo. Hicieron cosas maravillosas, confiaron como Felipe, que estaba a unos 70 kilómetros o por ahí, no sé, 100, 80, no sé cuánto, al norte de Jerusalén. Y Dios le dice, vete el camino de Gaza, a unos cuantos kilómetros al sur de Jerusalén, camino al mar, camino a Egipto, porque le vas a predicar a un hombre que iba a salir en su carruaje desde Jerusalén, más al sur. Por lo tanto, si Felipe iba caminando y salía de muchos kilómetros más al norte, Felipe iba a necesitar muchos días más para llegar hacia ese camino. El otro salió en un carruaje, era el etíope, y salió andando en el carruaje. Porque Dios tenía un plan que Felipe y el etíope se encontraran justo en el camino, en un momento determinado, en el cual el etíope iba leyendo el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Por lo tanto, el etíope iba a alcanzar a Felipe que iba caminando, el etíope en el carro, Felipe andando, justo en el preciso instante en que este hombre leía Isaías 53. No tenía que alcanzarlo ni 100 metros antes ni 100 metros después. La NASA tardaron años en hacer cálculos para combinar el módulo lunar con el otro artefacto que estaba dando vuelta en la luna para que se encontraran en el punto exacto. No sé cómo fue la aritmética que hizo Dios, pero lo cierto fue que Felipe fue tan obediente que si hubiera tardado un poco más, no se hubieran encontrado en el momento justo. Y el Espíritu Santo, después que lo bautiza, lo arrebata a Felipe y aparece en Azoto. Y cuando leemos estos hechos decimos, wow, gloria a Dios, pero nunca te olvides de la sensibilidad de Felipe a la voz de Dios y a la voz del Espíritu Santo para salir en el momento justo, antes que el otro saliera. ¿Quién sabe
si entrara Felipe a Jerusalén a comprar un poco de pan y se encontrara en el mercado con un etíope, se saludara, le diría buenas tardes, pase usted primero. El etíope todavía le quedaba un tiempo más en Jerusalén porque él iba a salir en un vehículo de alta velocidad y el otro iba a ir en el vehículo barato. Él va en ave, yo voy andando, soy siervo de Dios. Lo que hace falta ahora es que te quejes menos y obedezcas más. Y Felipe obedeció. Y se encontró en el punto justo, en el momento exacto. Los hechos de los apóstoles, exactamente. Así nació nuestra iglesia. La iglesia de Cristo no prevaleció porque hubiera gobiernos afines a los pensamientos cristianos. Ni porque hubiera gobiernos buenos, ni porque la economía fuera bien, ni porque había más internet aquí que allí. La iglesia de Cristo prevaleció por hombres y mujeres que fueron hombres y mujeres de fe y por la obra del Espíritu Santo en medio de ellos. Y así surcaron mares, cruzaron imperios y alcanzaron todo el mundo conocido. Esta es nuestra historia. Estos son los testigos que tenemos. Voy a tratar de ir rápido, porque el texto habla del autor, y aunque voy a seguir más adelante con todas estas cosas, pero Jesús, dentro de estas características que habla Hebreos 12, te hablé de los testigos que atestiguan de la fidelidad de Dios, del autor, que es quien originó nuestra fe con su obra. Porque, sabes bien, hasta los días de Jesús estaba la ley de Moisés. Y claro que había fe en creer que Dios existe, fe en creerle a Dios, fe en creerle a la palabra de Dios, que era la ley, pero en tanto a la bendición de Dios, a la vida eterna y a un montón de otros aspectos de la vida diaria, tenían que ver solo, pura y exclusivamente con el cumplimiento de la ley, no de gracia. Si te habías equivocado en el pasado, tenías que cumplir con un montón de cosas. De hecho, si alguno de los que está aquí quisiera hacerse judío hoy, necesitaría como mínimo 7 años. No vas a ser judío al otro día. Necesitas 7 años como mínimo para cumplir con todos los rituales y se demuestre realmente que vas a guardar la ley. No solamente vas a guardar, sino que la has guardado. Siempre vas a ser considerado un prosélito hasta ese día. Alguien que está de afuera, que viene, que es simpatizante, pero todavía no lo sabemos si fuera así con Cristo, ¿no? Cristo, tú te arrepientes de corazón y eres hijo de Dios. Esta es la gracia. El autor de la fe es Jesús. De la fe que tú conoces es Jesús. Por eso, cuando vino Cristo, abrió un camino nuevo. Yo no tengo mucho tiempo para hablarte de esto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban una vez al año al lugar santísimo y tenían que volver a entrar y aún pedir perdón por sus propios pecados. La Biblia dice que Jesús entró una vez y para siempre. Y nos abrió un camino nuevo. Esto es el autor de la fe. Porque hoy tú tienes fe de saber que tus oraciones son oídas delante del trono del Padre. Que aún personas en delitos tuvieron convicción de pecado, se arrodillaron, lloraron, le pidieron perdón a Dios y fueron perdonados y fueron salvados. Hay una historia muy conocida en el mundo cristiano, es la de Nicky Cruz, que todavía vive y está predicando el Evangelio. Podéis leer su historia. Un amigo nuestro, un amigo mío, fue el que le habló por primera vez a Ángel de Cristo. Ya partió con el Señor, llevó un avivamiento maravilloso en Estados Unidos, en Pensacola, que fue Steve Hill. Steve Hill. Su madre era cristiana y él era un drogadicto empedernido y traficante de droga. Y un día, con una sobredosis, estando en la cama, se estaba muriendo, estaba temblando, tenía escalofrío, se le iba a parar el corazón de un momento a otro. Tenía 20 y tantos años y se acordó que su madre un día le dijo, cuando estés mal, hijo, clama a Jesús. Y él comenzó a clamar, Jesús, 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 Jesús. Y mientras gritaba Jesús se fue tranquilizando, y cuando terminó de decir tantas veces Jesús, él ya estaba en paz, se habían ido los escalofríos. Y él se levantó, se arrodilló y comenzó a llorar y dijo, Señor, perdóname, yo te entrego mi vida. Esa es la gracia. Que una persona, aún habiéndose hecho daño sobre sí mismo, clamaba a Cristo y se le abre un camino amplio al trono del Padre. Ya no hay ley, no hay tiempo para cumplir una ley, Él ya la cumplió por nosotros. Como decir, pero Señor, no tengo tiempo de comprar el billete, no he pagado el billete, no sé si hay un billete reservado, tengo que entrar en internet para ver si hay billetes todavía. Y Jesús te dice, basta de esto, yo ya lo pagué, lo único que quiero es que decidas subirte ya a este avión.
Pero si no tengo billete, deja de hablar del billete, ya lo compré yo. Esa es la gracia. Él nos abrió un camino nuevo a la presencia del Padre. Si no fuera por su muerte y su resurrección, todo esto estaría de más. Pero gracias a Dios que Él murió y resucitó. Porque el ser humano había transgredido todas las normas para vida. ¿Y sabes qué? Las seguimos transgrediendo. Había pecado el ser humano apartándose del blanco. Había roto la unidad con Dios buscando la independencia. Todo esto lo llevamos en nuestros genes también. En nuestra naturaleza, toda la vida. Naceríamos con ello y lo transmitiríamos a nuestros hijos. ¿Cómo era posible que el ser humano volviera a Dios en pureza? Por eso murió Jesús. Por eso vino Él. Jesús en la cruz llevó en sí todas las consecuencias del pecado. Todas las consecuencias del pecado sobre la humanidad las llevó Jesús. Porque la muerte como separación de la vida, Él murió. La muerte es la separación de la vida. Puedes estar vivo biológicamente, pero te puedes estar muriendo por dentro. La separación con el Padre, Él la llevó. Él murió diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No era que el Padre lo abandonaba, era que los pecados habían hecho como una especie de capa entre la presencia del Padre y Él. Él murió en total soledad. Él llevó en el alma todas las consecuencias de nuestro pecado, las enfermedades, los dolores, la imposibilidad de tener comunión con el Padre, todo eso. Él lo llevó en la cruz. Él es el autor de la fe. Hoy tú puedes creer que tienes comunión con Dios. Hoy tú puedes creer que Dios te escucha, porque Él lo hizo. Puede ser que alguien hoy exija demostración de todo esto, que no crea ni aún en los hechos históricos de esto que te estoy contando. Puede que alguien hoy te diga que todo esto es una fantasía, que está dentro de tu creencia, como puedes creer en cualquier otro Dios que han desarrollado otras culturas. Pero ¿sabes qué? La realidad de las experiencias que se derivan de esto que te acabo de decir muestran que es una realidad presente. Las experiencias que nosotros desarrollamos en base a lo que te acabo de decir demuestran que es una verdad. Si una ley física demuestra que tal postulado puede ser llamada ley, necesita la experiencia. ¿Por qué negamos la experiencia cristiana? Cualquier persona puede tener un postulado científico y decir, tal cosa va a ser tal cosa. Bueno, ahora demuéstralo. Esto es lo empírico. Si hoy el mundo que demanda ciencia sabe que la experiencia demuestra el postulado y lo hace veraz, ¿por qué tanta gente no quiere aceptar tu experiencia como algo veraz? Simplemente por incredulidad. Pero te voy a decir algo. Tu experiencia, derivada de los hechos de la cruz, demuestran que la cruz es veraz. Muestran una realidad presente. Esta realidad es la comunión que tú puedes tener con Dios. Es la posibilidad de estar en su presencia. Es la posibilidad de buscar socorro en el momento oportuno, dice Hebreo. Es la posibilidad de clamar a Dios por milagros y de verlos. Aquí entre nosotros hay personas que fueron diagnosticadas de enfermedades horribles y cuando fueron al médico la enfermedad había desaparecido. Estas experiencias me demuestran que la cruz es verdad. Él es el autor de mi fe y yo puedo seguir creyendo. Buscar la unidad del alma por medio de Jesús. Te voy a decir algo más, mi hermano. Puede que en tu día cotidiano, diario, en tu andar diario, hay cosas que no resultaron y te preguntas por qué, si al otro le fue bien, por qué a mí no. Entonces yo no puedo creer en Dios porque no tengo el trabajo que necesito, no me he sanado de esto. Dios tiene un propósito con cada uno, pero si ves en el global de tu vida te vas a dar cuenta que en otros aspectos sí Dios está contigo. Y habrá paz en el alma, y habrá comunión, y habrá palabra de Dios. Y luego vendrán los milagros que estás esperando. Es encontrar también la paz del reino en nuestro ser, aunque nuestro entorno sea un caos. No creo en la cruz, te dirá alguno. Y yo cogería tanta gente hoy y le diría, vete a vivir con él un mes, con ella un mes, y mantén la misma paz que ella y él tienen en el caos en el que vive. Si tú lo logras mantener, entonces, sin confiar en Dios, pero lo que ella está viviendo es un milagro. Porque en medio de todo el caos en el que vive, sigue teniendo paz. Como cantamos el otro día. Jehová oye, ¿no? Por eso
Tendría tanto para decirte. Hebreos capítulo 10, versículo 16 habla de esto, pero no te lo voy a leer todo porque se me acaba el tiempo. Pero el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mira lo que dice aquí, porque fiel es el que prometió. Fidel, digno de confiar en Él. ¿Me ayudas, Brian, por favor? Vamos a volver a cantar la bondad de Dios. Pero sabes que por haber muerto y resucitado Jesús hizo posible que el Espíritu Santo viniera. Y el Espíritu Santo te revela que estás con el Padre unido a Cristo en el cielo. Y que Él está aquí trayendo la persona del Hijo y del Padre a tu alma. Si no tuvieras el Espíritu Santo te costaría tener fe. Porque la fe también es un don del Espíritu de Dios. Por lo tanto, todo lo que Jesús hizo demuestra que Él es el autor de tu fe. La fe es una actitud que tú has desarrollado. Pero Él la fabricó. Nace de Él. Si Él no hubiera hecho todo esto, tu fe sería vana. Porque al fin y al cabo, la fe tiene que ver con la confianza en alguien. Y si alguien no hubiera existido, la fe no existiría. Pero porque Él existió y fue lo que fue, y sigue siendo lo que Él es, nosotros podemos confiar. Y Él es el consumador, te dije. Porque hizo que la fe llegara a cumplirse. Cuando Él murió, te lo decía el otro día, dijo consumado es, y esa misma tarde comenzaba el Shabbat, coincidió aquella Pascua con el Shabbat. Y fue Shabbat doble porque fue el reposo de la Pascua y el reposo del Shabbat. Y Jesús dijo consumado es. Nunca el ser humano descansó desde el pecado de Adán hasta que Cristo murió. Todos aquellos que acepten esto y reciban el Espíritu Santo tendrán el reposo en el alma de saber que todo ya fue hecho por Cristo en la cruz. Y nosotros tenemos que caminar en ello. Mira, el día... voy a tratar de acortar la predicación. La consumación de las cosas ya fue hecha en la cruz. Y por su fe la persona hace que esto se manifieste en su vida. No porque la fe sea un poder especial, sino que, ahora te lo voy a explicar. Jesús ponderó la fe de mucha gente. Jesús ponderó la fe del centurión romano, de la mujer con flujo de sangre. A Jairo le dijo, no temas, solo cree. A Marta le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. A los discípulos les dijo algo maravilloso que está en Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe no podéis hacer esto. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como el grano de la mostaza, diríais a este monte, pásate aquí allá y pasará. Y mira lo que dice, y nada te será imposible. Leyendo esto uno puede decir entonces la fe es como un poder que tiene que tener el ser humano. De hecho esta idea se ha metido en muchos evangélicos. Hay que tener mucha fe y concentrarse, inflar las arterias y las venas y orar a los gritos, porque cuanto más se me inflan las arterias más fe tengo. Yo un día escuchaba a alguien y me decía, no, hay que expresarlo. Yo le dije, no con una broma en mal sentido. Le dije, ¿y un mudo entonces cómo hace? ¿Te crees que un mudo no puede tener fe? Pero no grita como tú. No estoy en contra del que grita, por favor, entenderlo. Pero la fe va mucho más allá de una expresión física. ¿Cuál era el monte? Bueno, el monte de la transfiguración, seguro. No te estoy hablando de ese monte físico. Es cualquier situación que te está cerrando el paso en la vida con Dios. Cualquier situación que te cierre el paso hacia la vida. Y Jesús dijo, si crees, esto se moverá por milagros. O tal vez se moverá, escúchame bien, por actitudes que terminarán moviendo montes. Actitudes que harían un cambio de situación. Por fe esperamos y soportamos. O por el contrario,
Por fe comenzamos a caminar. Por fe luchamos y movemos montes. O por lo contrario, soportamos pacientemente por fe y Dios quita el monte. También dijo Jesús: pedid y se os dará, llamad y se abrirá. Como sea, es evidente que la fe es esa actitud que nos lleva al punto donde suceden las cosas, ya sean por milagros o por las vivencias que cambiarán vidas o entornos. La fe hace que te levantes de donde estás y camines al lugar donde Dios va a actuar. Ya sea en la oración que produce un milagro, o en llamar la puerta que se cerró, y donde a nadie se le abrió, alguien abre la puerta y te dice: ¿qué quieres? Un trabajo, pase. Tengo el contrato para usted. Pero nada de esto sería posible si Jesús no hubiera venido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Por eso te dije, al final habla de que Él es el gran ejemplo. Porque Él menospreció, pasó de largo, no hizo caso ni a las vergüenzas y no se frenó por una muerte cruenta. Así es la vida y ese es el camino. Y este es el camino de vida que Jesús trazó. Camino de cruces y de resurrecciones. ¿Sí o no? Es así. Pero los ojos de Jesús estaban puestos por el gozo puesto más adelante, saber que volveré a la presencia del Padre. Eso se llama esperanza. Es lo que une tu presente con el futuro prometido. Y que te dice: no mires ni a derecha ni a izquierda, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. No hagas caso ni de tentaciones maravillosas, ni de vergüenzas horrendas, ni de cruces espantosas. Sigue hacia adelante. Sigue, sigue. Este es el camino. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Por eso el texto dice: toma como ejemplo este camino para que no te desanimes en la vida. Este texto sería muy bueno sentarte con tu hijo, con tu hija, jovencito, adolescente, niño, y leérselo y explicarle, decirle: hijo, nunca aparte tus ojos de esto. Porque en la vida tendrás momentos maravillosos donde el diablo vendrá a aplaudirte y decirte: mira lo que has conseguido. Y tendrás momentos dolorosos donde el diablo vendrá a decirte: ¿te das cuenta que Dios no te ama? No hagas caso ni a una cosa ni a la otra. Todo pasa. Pasan los éxitos y también pasan los dolores. Lo único que queda es la palabra. Amén. Vamos a actuar, amén, y caminar por fe, mirando para atrás a los que nos precedieron, a los que con su vida nos han demostrado que se puede hacer. Dios es fiel y que no hay muerte física que te detenga. Entender que Dios nos trazó un camino de vida para vida y que no debemos apartarnos de Él ni a derecha ni a izquierda. Probablemente dentro de unos años, si estás sufriendo algo, estarás en este mismo punto, en esta misma situación, diciendo: ¿cómo me cambió la vida? ¿Cómo me cambió la vida? Amén. Así que sigue adelante. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, te doy gracias por tu obra, gracias por tu amor, gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Tú eres el autor y eres el consumador de nuestra fe. Nosotros no podríamos creer si no hubiera sido por ti. Gracias por el camino que nos abriste. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti y te entregamos nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestras incredulidades. Y miramos hacia atrás, no para mirar nuestro pasado ya borrado. Miramos hacia atrás a los eslabones de la cadena que nos trajeron hasta aquí. Aquellos hombres y mujeres que están en nuestras Biblias, que están en tu palabra y que nos demuestran con sus actos, con sus hechos, que tú eres fiel, que hay un camino nuevo y vivo que tú nos trazaste y que ese camino puede ser transitado. Hoy miramos para atrás a los que, teniendo una patria, tenían tiempo de volver a ella, pero buscaron una patria que tiene que ver con el origen de todas las cosas, que es el lugar donde tú gobiernas, es la casa de nuestro Padre Celestial,
es donde nuestra alma desea volver. Querido Señor, queremos volver a casa. Queremos llevar en el alma el deseo de estar contigo todos los días de nuestra vida. Y que el día en que nuestro cuerpo se quede en este mundo no sea un acontecimiento extraordinario, sino que sea el momento más bonito de decir: llega el día en el cual definitivamente llegaremos a casa. Pero que lo hayamos experimentado desde hoy. Necesitamos, Señor, desarrollar estas cosas en nuestros corazones, en nuestras almas. Mirarte a ti, autor de la fe, consumador de la fe y ejemplo de un camino, para que no nos desanimemos en este andar, para que los avatares, los sufrimientos, los conflictos de esta vida, Señor, no desanimen el alma, para que las cruces sean la puerta para una vida mayor, para que las traiciones no nos duelan tanto, para que las vergüenzas no nos aplasten el alma. Queremos caminar contigo. Por eso te entregamos el corazón y la vida. Y lo ponemos en tus manos y venimos como Abel a este lugar a decirte: traemos nuestra vida en nuestras manos y la ponemos delante tuyo. Te entregamos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para que los guardes y les ayudes en este camino maravilloso que tiene que ver con la vida. Y danos fe, danos fe. Si mi fe al menos fuera un grano de mostaza, hubiera estado en tantos lugares y hubiera hecho más cosas de las que hice. Pero hasta aquí tú me guardaste, yo te creí, confié en ti. Pero Señor, ayúdame, porque siento que aún me falta tanto por creer. Maravilla una vez más mi alma. Maravilla una vez más el alma de cada uno de los que escuchan esta palabra. Y Señor amado, hasta que lleguemos a la meta, queremos caminar con los ojos puestos en ti. Guarda nuestras almas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Y mis días en tus manos estarán. Desde que me despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Él es el Padre bueno. Siempre has sido un Padre bueno. Tu patria celestial, ese lugar donde tu alma desea Siempre volver, tú has sido tan como la tierra de tu Padre. Con cada aliento que Es de donde salió tu alma y a donde tu alma volverá. yo cantaré Cuán bueno. de cuán bueno es mi Dios. Gracias, Jesús. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, en tempestad, tú estás cerca de mí. Te veo como un padre, como un amigo fiel. Yo vivo. Vamos a caminar viendo milagros. Vamos a orar por milagros. Orar por milagros. Orar por fortaleza en el alma para no volverte atrás. Siempre has sido un Padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios.
Gracias, Jesús. Querido Señor, gracias por este momento que hemos tenido en este lugar. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Bendice todo lo que queda en esta semana por delante. Bendícenos, guárdanos de regreso a nuestros hogares. Bendice el próximo culto, Señor, que sea de bendición, que extiende tu mano y ayúdanos, Señor, a glorificarte.